Vamos a conversar con el presidente de APEDE, Temístocles Rosas. Buenos días, don Temi, bienvenido a Radio Panamá. Gracias, muy buenos días, gusto en saludarlos. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Oye, y es que ya se preparan entonces para su conferencia anual de ejecutivos CADE 2023 y cuyo título tiene Modelo Económico y Libertad para un Panamá Democrático con Crecimiento y Desarrollo Sostenible. ¿Qué van a buscar ustedes en esta conferencia anual y sobre todo con un tema tan importante como el modelo económico? Sí, mire, Panamá y APEDE ha sido siempre propositiva. Desde 1966 nosotros estamos realizando las conferencias anuales y este año con este tema de modelo económico y libertad, nosotros lo que estamos buscando es presentar al país cuáles son las ideas que nosotros consideramos son las importantes para el desarrollo y la sustentabilidad dentro de nuestra república. Con esto vamos a abordar un modelo económico principalmente de libre empresa, un modelo económico donde se permita poder sustentar la creatividad y la iniciativa del sector empresarial como pilar fundamental dentro de nuestro modelo económico. Nosotros lo que abogamos es a través de un modelo en donde la empresa privada lidere no solamente la generación de empleo, sino también la generación de oportunidades para el desarrollo y crecimiento de la población panameña, la forma con la cual nosotros podemos hacer una transformación dentro de las estructuras en las que nosotros nos encontramos en este momento. Creemos que hay una alta incidencia de parte de la gestión gubernamental que genera, además de burocracia, una ineficiencia. Y estas cosas son las que dentro de un modelo económico con más libertades, con menos regulaciones, nosotros podemos contar. Nosotros con esto no estamos diciendo que abogamos a un descontrol o una desregulación. Lo que nosotros estamos indicando es flexibilizar aquellos modelos de inversión para poder realizar un proceso de construcción, para poder realizar un proceso de apertura de un negocio. La cantidad de permisos, la cantidad de decisiones discrecionales que hay, son aquellas estas que entorpecen y no permiten pues que exista una mejor capacidad. Igualmente, el ser humano tiene que contar con esa capacidad para poder decidir lo que considera es lo que quiere hacer y para ello pues nosotros tenemos que revisar. Vamos a tener en nuestra cena inaugural el 25 de abril al señor Axel Kaiser, una persona que se ha destacado muchísimo dentro de los parámetros y dentro de los modelos de desarrollo económico y de libre empresa. Así que invitamos a todos a participar de esta conferencia anual donde seguro vamos a tener conclusiones importantes y propuestas que seguro van a ser escuchadas por nuestros gobernantes. Y sobre todo usted habla de un modelo que sea de libre mercado, pero se enfrentan a decisiones como subsidio del combustible y también, en otros casos, precios congelados. Y esto pues no va muy de acuerdo con eso que ustedes intentan promover, ¿no? De un mercado libre de que preste, ¿no? La oferta y la demanda. Es correcto. Y mira, aquí cuando hablamos de las cifras de inflación, sí, tenemos las cifras de inflación, pero también tenemos precios regulados. Ujú. Entonces, una cosa no va de la mano con la otra. Si tuviéramos una libertad de precios o no tener precios regulados, definitivamente nuestra inflación fuera diferente. Entonces, son esas cosas que tenemos que ver, el modelo de subsidios, que los Ujú. subsidios tienen que ser temporales y coyunturales, no permanentes. Ese es el gran problema. Nosotros hemos indicado que ya aquellas beneficios y subsidios que se dieron por situación de la pandemia en el año 2020 ya debieron haber concluido. O sea, ya no hay razón para mantenerlos con un gasto importante para el fisco del Estado. Entonces, eso sí hay que mirarlo porque el tema de los subsidios ya está en el mismo orden del aporte que hace la autoridad del canal a la República de Panamá, van incrementándose en la medida que la población va aumentando y definitivamente son subsidios que son insostenibles. Ya están cerca del 10% del presupuesto general del Estado y en alguna manera tenemos que revisarlos, aquellos que aún todavía tienen una capacidad de crecimiento y beneficio, sí, pero otros yo creo que ya tenemos que ir viendo
cómo vamos desconcentrando eso dentro del cargo fiscal que estamos teniendo y definitivamente mejorar, porque no es con eso traducirlo en planillas, con eso lo que hay que traducirlo es inversión pública, mejora de la educación, que es un tema importantísimo. Si nosotros queremos un cambio, tenemos que mejorar el modelo educativo y tenemos que empezar reconociendo que nuestro modelo está fracasado, que nuestro modelo no está llenando las expectativas de los empleos, de esta nueva dinámica laboral que estamos teniendo, y nosotros tenemos que abogar por un cambio importantísimo en educación que requerirá de una conciencia de parte de todos los actores, tanto sectores magisteriales, padres de familia, Ministerio de Educación y además toda la empresa privada colaborando en esto para que podamos tener un recurso humano calificado y capaz de un mejoramiento hacia el futuro. Oiga, y sobre todo, mire, hace poco, creo que la semana pasada o la antepasada se hablaba de una emisión de bonos, al final deuda, pero uno Panamá es un país muy pequeño, con una economía muy reducida y se necesita por lo general, a pesar de que usted planteaba que en CAE se busca, y ojalá fuera así, que la empresa sea la generadora de empleo. Si el Estado no hace una inversión en proyectos como el Cuarto Puente, que estuvo detenido durante 4 años, ni hablar del Corredor de las Playas, se pone lenta la cosa, como dice uno en buen panameño. Entonces, ¿cómo lograr que este tema de esta deuda llamada emisión de bonos no sea para planillas y se utilice en esa inversión pública que necesitamos para reactivar la economía? Es que el manejo de la deuda tiene una connotación que tenemos que revisarla con mucho más cuidado. Nosotros sí entendimos en momentos de la coyuntura de la crisis sanitaria la necesidad de captar deuda, pero esa captación de deuda no podía traducirse en gasto corriente. Ahora mismo el Estado, y cuando vemos y analizamos la relación ingresos y gastos corrientes que tiene el Estado, no genera el ahorro corriente suficiente. El ahorro es lo que me queda de la plata que yo recibo y la plata que yo me gasto. No queda dinero para poder hacer inversiones. Y esto es producto de una alta planilla estatal, una alto gastos de funcionamiento que tiene el Estado, donde están los subsidios, donde están toda una serie de gastos que están duramente cargándose al presupuesto general del Estado, y necesitamos de deuda no solamente para cubrir el gasto corriente, sino para pagar los gastos de inversión, que la inversión es lo que genera empleo. Nosotros lo que sí hemos abogado es por un Estado y una administración del Estado mucho más racional. La planilla, además de darle salario a las personas que están ahí dentro, no ha resuelto ningún problema de gestión pública. Sigue habiendo una alta burocracia, sigue habiendo una alta ineficiencia en los servicios que presenta el Estado, que entorpecen muchísimo la labor de la empresa privada, principalmente en las gestiones que tenga que tramitar ante el gobierno. Y nosotros en la deuda lo que sí hemos visto es cómo se ha ido postergando pagos para futuros años, y en lo que cuando nos toque eh, ese cumplimiento de esos pagos, pues va a haber una situación de mucha eh, limitación fiscal por parte de nuevas autoridades, en la cual pues va a haber un alto componente de pago de esa deuda y que va a restringir muchísimo el capital de inversión o el dinero disponible de inversión. La deuda pública per se no es mala, es saberla administrar. Es como cuando usted está en su casa, no necesariamente una inversión que se haga a corto plazo, irse de vacaciones, endeudarse con la tarjeta de crédito para ir de vacaciones. Eso es un craso error. Cuando si usted toma esa deuda para reformar la infraestructura de su casa o el pago de educación de sus hijos, son elementos diferentes. Por eso la deuda no es mala, saberla administrar, pero no el alto gasto corriente que tenemos en este momento. Oye, ¿y cómo está la deuda que se mantiene sobre todo con el sector privado también, que mantiene el Estado? Sí, nosotros sí seguimos de cerca cómo están las deudas. Sigue habiendo una deuda importante en cuanto al pago a proveedores, principalmente de los proyectos de infraestructura y construcción que tienen las distintas entidades del Estado, que esto pues sí repercute en el movimiento de liquidez que tiene que haber.
nosotros sí y hemos visto cómo a través del CONEP y los gremios que conforman el CONEP han hecho llamados al gobierno nacional para el pago oportuno de esta deuda, para que pueda flexibilizarse y pueda moverse más el dinero. Y en este sentido, pues lo que nosotros hacemos el llamado pues, para el pago. Todo esto que nosotros hemos visto de letargos y pagos es posiblemente por limitaciones de recursos fiscales y definitivamente nosotros tenemos que abogar para que la liquidez ayude al crecimiento y desarrollo del país. ¿Cómo ve la PD el tema de lo que ha sido noticia en las últimas semanas? Un sector oeste donde vive la mayoría de los panameños y realmente es un área dormitorio y donde ven a una población, a un trabajador, llámese funcionario público del sector privado, que no tiene agua y que enfrenta no solo un problema con el agua, sino un problema con el tráfico vehicular, a que a ambos no se le ve una solución completa, ni a corto ni a largo plazo. Bueno, quiero iniciar hablando sobre el tema del agua que Ujú. hay y la crisis del agua o la situación del agua que podemos presentar en Panamá Oeste. Nosotros hemos indicado que esto, y yo principalmente he indicado que esto es un elemento que tiene tres componentes que tenemos que ver con mucha responsabilidad. Primero, tenemos un tema con la infraestructura que se debió tener para el agua dentro de, de hace muchos años, o sea, y hace más de 30 años ya Chorrera y el área de Arraiján se iban constituyendo en ciudades dormitorios para recibir personas que vienen a trabajar dentro de la ciudad capital. Y las inversiones se debieron hacer en tiempo. No somos proactivos, por el contrario, somos muy reactivos ahora que estamos haciendo las inversiones. Y aclaro muchísimo, yo en esto pues tengo que reconocer que el director Juan Antonio Ducré ha hecho la parte de tomar las decisiones y ejecutar infraestructuras que debieron haber estado listas hace mucho tiempo. Así que aquí hay responsabilidad de todas las administraciones del IDA. Eh, porque sí tenemos la capacidad hídrica, la capacidad de recursos hídricos para poder suplir el agua. Y ahí voy a mi segundo punto, que es cómo vamos a estructurar un proyecto de dotación de agua a largo plazo. Nosotros tenemos las capacidades de recursos para ello dentro de los sectores que están más poblados, tomando en cuenta pues, esta periferia de la capital. Y tenemos que empezar a hacer un plan de desarrollo hídrico y de agua para garantizar el suministro por los próximos 60, 70 años. Eso es algo impostergable porque definitivamente si no vamos a mirar el recurso agua, vamos a tener muchas limitaciones. De hecho, el administrador del Canal de Panamá, el doctor Catín Vázquez, ha dicho la importancia que tiene el agua para el funcionamiento del Canal de Panamá y que ya tenemos que pensar en modelos de sostenibilidad para que tengamos la capacidad de agua y el canal pueda seguir siendo eficiente y funcional y operativo para los próximos años. El tercer elemento que yo menciono es el modelo de gestión del IDAN. Yo creo que el modelo de gestión del IDAN ya está agotado. Nosotros tenemos que hablar de una revisión del modelo de gestión para todo el suministro de agua, pero principalmente del IDAN. Las instituciones que ahí forman parte de todo esto tienen que jugar su rol. Ahí podemos tener al Ministerio de Salud, que sigue haciendo pozos y sigue viendo calidad del agua. Tenemos a la Autoridad de los Servicios Públicos y tenemos a un IDAN ineficiente, politizado y sin la capacidad financiera para atender las inversiones que requiere el servicio de agua en el país. Yo creo que ahí sí tenemos que ser muy conscientes de que si queremos mirar hacia futuro con una dotación de agua oportuna, permanente y de buena calidad, nosotros tenemos que ver que ya el modelo IDAN ya se ha agotado, que las otras instituciones cumplan con su rol, pero ya abogar por una revisión integral de este modelo de suministro de agua para garantizar una continuidad de servicio en los próximos años. Don Temi, y sobre todo para aprovechar la oportunidad también y conversar con ustedes, bueno,
el tema del tráfico vehicular sigue siendo un tema sin solucionar y se retuvo también durante 5 años igual el cuarto puente sobre el canal. Es igual, el mismo problema, y hablo de la reacción en las inversiones que nosotros estamos viendo para poder gestionar. El tema del tráfico vehicular que viene del oeste es un tema definitivamente que ya se sabía. O sea, el país está creciendo, el país no puede crecer si no es hacia el oeste y hacia el este, porque para el norte tiene la cuenca del canal y para el Sí. sur tiene el mar. O crece para oeste o crece para el este. Y hay una necesidad y una demanda de viviendas en esos sectores. Creo que ha sido una situación en donde no se fue oportuno en la solución. El cuarto puente, el tema del metro de Panamá, el metro con una buena ejecución del proyecto, sin riesgos, sin ningunos elementos que vayan a disminuir la capacidad de ejecución que se tenga en el proyecto, va a estar en el año 2025. Y este tema del cuarto puente, estamos hablando del 2028. Se están haciendo algunas obras importantes en el tramo de Arraiján La Chorrera, perdón, de Arraiján al Puente de las Américas, que esperando cuando esté el puente va a generar un cuello de botella enorme. O sea, no hemos tenido la capacidad de planificación suficiente de estas obras. Sí, esperamos un tiempo, a lo mejor en el 2028, 2029 ya tenemos algo más fluido, pero también vamos a tener más gente, también vamos a tener más desarrollo y Claro. definitivamente, como digo, vamos poniendo la carreta por delante de los bueyes y siempre estamos reactivos y no proactivos, que eso es algo que interfiere mucho en la buena capacidad que tiene la población panameña de tener una vida sana, rápida. Ahora mismo es inconcebible el tiempo que se toma uno viajar de la ciudad capital hacia el oeste o viceversa. O sea, sí son situaciones muy lamentables y no hemos sido lo suficientemente previsores para que esta situación no estuviese ocurriendo en este momento. Para finalizar, ¿cómo vieron ustedes lo alcanzado con la empresa minera Panamá por parte del Estado? ¿Un acuerdo razonable? ¿Han tenido ustedes acceso al acuerdo, a la divulgación de la información de los logros positivos sobre este acuerdo? Sí, nosotros, digo, primero que el acuerdo está en la plataforma Ágora y uno lo puede bajar y leer sin ningún problema. El acuerdo sí muestra algunos elementos importantes. Nosotros en APB hemos establecido una comisión de especialistas para revisar ese contrato y emitir una opinión institucional. Nosotros el martes pasado tuvimos una reunión con la presencia del señor ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro. Estuvo la señora ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, y la viceministra de Ambiente, quienes nos explicaron los componentes principales de este contrato, aclarándonos ciertos puntos y respondiendo algunas preguntas. Digo, definitivamente el porcentaje de pago que estaba recibiendo el país antes de este contrato con el nuevo es incrementalmente muy superior. Estamos pagando entre 2 y 4% antes, ahora estamos pagando entre 12 y 16%. Se quedan claras algunas de las situaciones que tenían que ver con el tema medioambiental, como es el tema de protección medioambiental durante la ejecución del contrato, dentro de la fase de cierre, cuando se vaya a acabar la mina, y los elementos pues, que tienen que estar, las fianzas que se han colocado como garantía dentro del proceso, tanto para la construcción, de mitigación medioambiental y todo lo demás, eso está claramente estipulado dentro del contrato. Y también pues algunos elementos de exención fiscal que están siendo parte del contrato. Creo que todo eso fue contestado por el señor ministro. Aquí lo que nosotros estamos indicando es la importancia de la capacidad de recursos que vayan a tener las instituciones que tienen que fiscalizar este contrato. O sea, si tenemos teniendo un contrato que el mínimo son 375 millones de dólares, nosotros tenemos que dotar de los recursos financieros suficientes a las entidades MISI, Ministerio de Ambiente, Mitradel y otros,
que tengan que tener la capacidad para poder realizar su poder de fiscalización, porque todo esto va en función a fiscalización para garantizar que las cosas se están haciendo conforme a lo que establece el contrato y necesitamos pues contar con esos recursos para que estas entidades así lo puedan hacer. Muchas gracias a Temístocles Rosas, presidente de APE, por compartir con nosotros esta valiosa información. Don Temi, la invitación para, una vez finalice APE, hacer un balance, ¿le parece? De Con mucho lo gusto, pasado. con mucho gusto, será un placer. Cómo no. Gracias, que tengan muy buenos días. Gracias, igualmente.